Mis amados, esta tarde tenemos un tema que todo cristiano debe manejar. Todo creyente debe ser un experto en este tema. Fíjese, porque si usted no es un experto en este tema, algo está mal en su vida, pero espero que sí, que usted lo practique todos los días, que tenga una profundidad en este tema, y si no, usted va a aprender hoy. Gloria al Señor. Le hemos titulado a este mensaje un llamado a la oración. ¿Cuántos oran aquí? Un llamado a la oración. Amén. El texto está en Jeremías capítulo 33, versos del 1 al 11. Aunque ciertamente el versículo 3 es el famoso, que todo el mundo lo conoce. Jeremías 33:3, que le llaman el teléfono del cielo. Alabado sea Dios. Pero vamos a leer el contexto para que usted pueda entender. Jeremías capítulo 33, versos del 1 al 11. ¿Estamos ahí, amados? Bien, dice la palabra de nuestro Dios. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar, del cual decís que está desierto y sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Amén. Yo sé que el texto que más le llama a usted la atención es el versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis amados, uno de los ministerios más sufridos de toda la Biblia, sin dudas, fue el del profeta Jeremías. ¿Ok? Aunque él era el ungido de Dios, el profeta que Dios había ungido y levantado, escuche, como la última voz profética antes de que llegara el desastre, sin embargo, nunca el pueblo de Israel le creyó. Nunca. Prefirieron creerle a los falsos profetas que le daban vanas esperanzas antes de creerle al profeta ungido de Dios. Y por causa de esa voz profética de Jeremías, que denunciaba el pecado y que les decía que debían entregarse a los caldeos, él estaba preso.
Y Jerusalén estaba totalmente asediada, rodeada por los babilonios y a punto de ser destruida la ciudad. Y en medio de esa situación tan crítica, el hombre preso, lo querían matar todo el mundo, la ciudad rodeada, a punto de caer, Dios le hace un llamado a Jeremías. Y le dijo: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no solo eso le dijo Dios, sino que justo en el peor momento, Dios se le ocurre hacerle promesas extraordinarias a Jeremías. Imagínense que un tiempito antes le dijo: compra tierra aquí en esta ciudad, compra casas. Señor, pero si todo el mundo está vendiendo para irse porque estamos asediados, dice: compra, compra. Y el único loco que compró allí fue Jeremías. Alabado sea Dios, por orientación divina. Pero Dios siempre tiene la razón, hermano. Dios siempre tiene la verdad. Dios sabe lo que hace. Conviene hacerle caso a Dios, aunque parezca locura. Aunque parezca locura. Porque luego, cuando todo terminó y todos fueron llevados cautivos, al único que Nabucodonosor dijo: esperen, miren, a Jeremías ni me lo toquen. A sus generales más grandes le dijo: cuídenme a este hombre, y lo que él decida, eso es lo que se va a hacer. Si él quiere venir con nosotros, díganle que yo lo voy a atender aquí con lo mejor que hay en Babilonia. Pero si se quiere quedar en su tierra, que se quede, y ustedes provean para que él se quede. Así que Jeremías compró, tuvo su tierra y se quedó donde quería, porque Dios siempre tiene el control. Amén. Ahora, Dios le hace, estando él preso, todo el mundo queriendo matarlo, porque lo que él decía es: entréguense a los caldeos. Le hace promesas tremendas. Dios le promete traer sanidad y medicina. Y dice Dios: y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es que Dios nunca pierde el control. Amén. Él tiene el control de la historia humana de principio a fin. Y aunque ahora veas un desastre, sin embargo, este no es el final de la película. Yo tengo planes de restauración y sanidad. Alabado sea Dios. Pero para que esos planes de bien se cumplan, yo quiero que tú clames a mí. Mire lo que hace Dios. A alguien que está preso, todo el mundo que lo quiere matar, dice: para que haya planes de bien para toda esta ciudad, yo quiero que tú clames a mí. Y como respuesta de tu clamor, yo traeré a existencia todo el bien que he prometido. En otras palabras, la oración de mis escogidos en la tierra tiene el poder de cambiar las circunstancias más difíciles, porque esas oraciones hacen que su brazo poderoso se manifieste para cambiar la desesperanza en esperanza, para cambiar la enfermedad en salud y para cambiar las derrotas en victoria. Gloria a Dios. Cada vez que Dios quiere restaurar, cada vez que Dios quiere traer sanidad y medicina, cada vez que Dios quiere revelar abundancia de paz y de verdad, nos invita a clamar a Él primero y nos promete que va a responder. Amén. Nuestro Dios es un Dios de respuesta. Amén. No, ahí yo pensé que ellos estallan en una alabanza y le doy un aplauso a Dios tremendo. Cuando yo le diga: Dios es un Dios de respuesta. No estamos hablando de un Dios lejano, estamos hablando de nuestro Dios, hermano. Mire, nosotros sabemos que Dios es soberano. Eso significa que todo lo que Dios quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Y nadie puede detener su mano, ni nadie puede decirle: ¿qué haces? Dios no necesita de nosotros para Él hacer su obra.
Pero en su soberanía, Dios ha decidido contar con nosotros para hacer su obra en esta tierra. Por eso fue que le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo responderé con medicina, Jeremías. Clama a mí y yo responderé con abundancia de paz, Jeremías. Mis amados, la enseñanza es muy clara. Nuestra parte, nuestra responsabilidad es clamar a Dios. Y su respuesta es derramar todo su bien sobre nosotros. En Dios está todo el poder que tú necesitas para resolver tu problema. Pero ese poder solamente se libera a tu favor cuando clamas a Él. Cuando clamas a Él. Hoy Dios te está haciendo un llamado a la oración. La situación más difícil de tu vida comienza a cambiar cuando clamas a Él. Seguramente usted ha escuchado la frase: la oración cambia todas las cosas. Pero no es la oración la que cambia todas las cosas, sino Dios. La oración simplemente es un medio de gracia que nos permite acercarnos a Dios para pedirle que cambie nuestra situación. Y Dios, que es misericordioso, obra a nuestro favor respondiendo nuestra oración. Así le pasó a una mujer en el Antiguo Testamento llamada Ana. Ana. Esta Ana, dice la Biblia, que era mujer de Elcana. Y Elcana, hermanos, tenía 2 esposas. Veo a los hombres con ojos brillosos. Eso era parte del Antiguo Testamento, hermano. Y no era muy aprobado por Dios, por cierto. ¿Ok? Porque ¿cuántas esposas le hizo Dios a Adán? Una sola. Recuerden eso. Amén. Pero Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Y dice la Biblia que Elcana amaba mucho a Ana. Era la favorita. Pero no tenía hijos. Tenía un vientre estéril. No daba hijos. Sin embargo, Penina, dice la Biblia que sí le daba hijos a Elcana. Y lo peor es que cuando Penina se daba cuenta que Ana era la preferida por Elcana, entonces se convirtió en una rival de Ana. Y dice la Biblia que la irritaba todos los días. Y la irritaba de tal manera que dice la Biblia que Ana no comía y vivía llorando. En otras palabras, el corazón de esta mujer estaba amargado. Vivía esta mujer en amargura. Así que durante años tuvo una rival a su lado, que me imagino aquellas lanzas que tiraba para allá Penina con Ana, ¿no? Y le decía: ok, él te amará y eso, pero yo soy la mujer productiva aquí, yo soy la que le doy los hijos. Tú tienes el vientre seco, tú no das nada. Y aquella mujer llamada Ana, hermano, estaba en amargura de espíritu, de tal manera que su esposo, que la amaba tanto, decía: pero mujer, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero la mujer seguía llorando y seguía sin comer, dice la Biblia. Así que este hombre, aunque la amaba, se sentía mal, porque el que está amargado contamina a todo el que está a su alrededor, hermano. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que después de tantos años así de esta mujer amargada, hay una frase que lo define todo. Y dice: y se levantó Ana. Y se levantó Ana. En otras palabras, esta mujer dijo: no he obtenido nada con estar llorando. No he obtenido nada con estar quejándome, lamentándome, sin comer, amargada. Nada he sacado de todo esto. ¿Sabes qué? Me voy a sacudir de esta situación. Voy a hacer algo para cambiar esta situación en mi vida. Y lo que la Biblia dice, que ella se dirigió a la casa de Dios. Y cuando llegó a la casa de Dios,
se tiró de rodillas y comenzó a orar largamente. Y dice la Biblia que ella derramó toda su amargura delante de Dios. Y no solo eso, sino que dice que hizo un voto con Dios. Dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer fue a la casa de Dios e hizo lo que Dios espera de nosotros cuando estamos en angustia, y es clamar a Él. Clamar a Él. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Alabado sea Dios. Y después de esa oración allí, que derramó todo y lloró como diciendo: aquí lo voy a dejar todo en tus manos, Dios. Cuando se levantó de allí, Dios respondió su oración. Amén. Dice la Biblia que al momento comenzó a comer y ya no estuvo más triste. Gloria al Señor. No estuvo más triste. Se fue la amargura porque todo lo dejó en manos de Dios. No es como algunas personas que cuando oran y oran, pero cuando se levantan agarran el problema de las manos de Dios y siguen con el problema. No, ella lo dejó todo en manos de Dios, se desprendió de aquello, clamó a Dios con toda su alma y Dios la escuchó. Porque además de no estar más triste, dice la Biblia, y Jehová se acordó de Ana y tuvo un hijo varón. Pero no cualquier hijo, amados, sino Samuel, el gran profeta Samuel, el último de los jueces en el Antiguo Testamento, profeta de Dios, uno de los grandes profetas de Dios de toda la Biblia, y uno de los hombres más íntegros de toda la historia fue ese niño que Dios le dio. Con lo cual quiero decirte, mis amados, que cuando tú vas a Dios con un corazón amargado, triste, con una situación terrible, y tú la pones en manos de Dios, Dios tiene el poder de cambiar tu lamento en baile. Alabado sea Dios. Mis amados, Dios nunca se acordó de ella cuando estaba amargada, llorando, quejándose. Pero sí lo hizo cuando fue y clamó a Él y dejó en sus manos todo el problema y el asunto. ¿Sabe? Dios te está llamando a ti esta tarde. ¿Tienes alguna angustia en tu corazón? ¿Tienes algún problema que te está trayendo tristeza, quizás amargura de espíritu? La solución es: ve a la presencia de Dios, de tu Dios, y derrama tu alma y comienza a clamar con toda angustia delante de Dios. Derrama ese problema, ponlo en las manos de Dios y Él te promete que va a responder. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Lo que tienes que hacer es orar, no quejarte ni lamentarte, sino orar. ¿Acaso alguno aquí pudiera estar quizás en una situación tan difícil que no sabe qué hacer? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, hermano, que estamos en una encrucijada, que estamos en un problema y no sabemos qué hacer? Bueno, hay situaciones complejas que ciertamente uno dice: yo no sé qué hacer con esto. Pero si ese es tu caso, quiero decirte que lo que hizo el rey Josafat es la respuesta que Dios tiene para ti cuando estés en esa situación. La Biblia dice que una gran multitud de enemigos, 3 naciones se unieron, miles y miles y miles y miles de enemigos vinieron contra Josafat a la guerra. Y cuando este hombre de Dios escuchó esa noticia, la Biblia dice que él tuvo temor. ¿Qué hombre no tiene temor? Él tuvo temor. Y aunque tenía ejércitos y provisiones, sin embargo, la confianza de él no estaba en eso. La confianza de Josafat no estaba en el brazo de carne. La confianza de Josafat estaba en el Dios del cielo.
Y fíjese, lo que hizo fue proclamar ayuno a todo el pueblo. Y se reunieron para orar. Todos se reunieron para orar. Ahora escuche lo que dice la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Escuche, dice que como parte de su oración, él dijo: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Ahora escuche, dice: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Dice: no sé qué hacer. El rey de la nación lo admitió, se humilló, fue humilde. No es como ciertos gobernantes en este mundo que son arrogantes, no. Este hombre dijo: no sé qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mis hermanos, cuando estemos en situaciones tan difíciles que no sepamos qué hacer, ese es un buen momento para volver nuestros ojos a Dios. Amén. Y decirle: Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Amén. Hay momentos en que Dios permite que vengan circunstancias difíciles para que tengamos que alzar nuestros ojos a Él y pedirle ayuda. Amén. Así es. Josafat no sabía qué hacer, pero algo sí sabía: que para Dios nada es imposible. Por eso buscó su rostro en ayuno y oración. Josafat confesó su incapacidad, se humilló y obtuvo una respuesta impresionante. Escuche, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 13, dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién? De Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mis amados, déjame decirte algo. Hay batallas en tu vida que no son tuyas, sino de Dios. Amén. Cuando tú estés en una situación sin salida, que ya tú no sabes qué hacer, eso significa que es un caso donde Dios quiere glorificarse en tu vida. Amén. Donde se aplica lo que dijo el salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Clama a Él y verás lo poderoso que es tu Dios. Amén. Mire, la Biblia dice que al siguiente día Josafat y todo Judá vieron algo impresionante. Cuando los levitas comenzaron a tocar los instrumentos y comenzaron a alabar a Dios, dice que ellos vieron que toda aquella multitud comenzaron a matarse unos a otros. Cayeron en las trampas ellos mismos y se ayudaron unos a otros a matarse. Los propios enemigos se mataron todos, hasta que no quedó ni uno de ellos en pie. Yo no sé cómo es que Dios lo hace, pero yo sé que Dios lo hace. Amén. Dios confunde a nuestros enemigos. Amén. Matará al malo la maldad. Ninguna arma forjada prosperará contra nosotros.
Cuando clamamos a Dios, miramos nuestros ojos a Él y decimos: Señor, yo no sé qué hacer, pero en tus manos encomiendo mi vida y mi causa. Dios comienza a descender y Dios destruye a todos nuestros enemigos. Mire, hermano, una multitud enorme, todos muertos. ¿Y qué hicieron ellos? Rápido corrieron para despojar a toda aquella multitud, y la bendición fue tan abundante que dice la Biblia que estuvieron 3 días recogiendo el botín. 3 días. El oro, la plata, los vestidos, todo lo precioso que traía esa multitud enorme. Alabado sea Dios. Era tanta la riqueza que 3 días estuvieron recogiendo el botín. Y dice la Biblia, 2 de Crónicas 20:25, dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Esa palabra significa bendición, el valle de la bendición, Beraca. Porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, valle de la bendición, hasta hoy. Mis amados, cuando estés en una situación difícil, que no sepas qué hacer, levanta tus ojos al cielo y clama a Dios. Porque lo más seguro es que estés a punto de entrar en el valle de la bendición. Amén. A punto. Dios torna lo que parece malo para bien. Amén. Y parece que va a ser tu destrucción, pero Dios dice: no, tengo algo mejor para ti. Vas a estar 3 días recogiendo un botín enorme. Vas a entrar en el valle de Beraca, el valle de la bendición. Amén. La oración cambia las cosas porque estás clamando al que tiene poder para cambiar las cosas. Dios. Amén. Él tiene todo el poder. Gloria al Señor. Pero habiendo visto todo esto, hermano, yo quiero darte 3 consideraciones acerca de la oración. 3. La primera consideración que quiero que tengas en cuenta si vas a clamar a Dios es que debes hacerlo con fe. Amén. Debes hacerlo creyendo. Amén. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si te vas a acercar a clamar a Dios, cree que Dios puede hacerlo. Amén. Mire, la incredulidad es el estorbo más grande para impedir que tú recibas la gracia para el oportuno socorro. Porque hay gente que sí, viene a Dios y levanta una oración muy bonita, pero es una oración vacía porque no tiene fe. Porque no crees realmente que Dios lo puede hacer. Mire, es más, yo he visto gente que oran y cuando se levantan de la oración están comiéndose las uñas. Siguen con el miedo. No, tú tienes que hacer como hizo Ana. Ana estaba amargada, pero con amargura de alma oró a Dios, lloró abundantemente y allí en manos de Dios lo dejó todo. Ella creyó que Dios era poderoso para hacer la obra y Dios lo hizo. Amén. Entonces, si te vas a acercar a Dios, si tú vas a clamar a Dios, hazlo con fe. Créele a Dios que Dios tiene poder para hacerlo. Amén. Muchos claman a Dios, pero no reciben nada, hermano. Porque cuando se levantan de la oración, siguen viendo al gigante como si fuera más grande que Dios. Déjame decirte alto y fuerte: Dios es el más grande. Amén. Dios es el más grande. No hay problema más grande que tu Dios. No lo hay. Por tanto,
Cree que ese gigante será derribado. Cree que esos muros se van a caer y que esa enfermedad Dios la va a quitar y te va a dar medicina para sanarte. Cree eso. En el nombre de Jesús, créelo. El apóstol Santiago dijo, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Jesús dijo, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. La segunda consideración que quiero enseñarte sobre la oración es la constancia. Constancia. No dejes de orar hasta que recibas lo que estás pidiendo. El problema de muchos creyentes es que oran un día, 2 días y como no tienen respuesta inmediata, abandonan la oración. Ese es un gran problema. Ese es un error garrafal. Usted debe saber que cuando ora se produce una batalla espiritual. Hay fuerzas espirituales de maldad demoníacas que no quieren que usted reciba la bendición. Y comienzan a oponerse, a poner obstáculos, a cerrar puertas por aquí. ¿Cuántas cosas hacen? Bendito sea Dios. ¿Para qué? Para que usted deje de orar. Pero te digo, no hagas eso. Es el peor error que puedes cometer. Mientras más oposición haya, más tienes que orar. Por eso usted debe insistir hasta que esa oposición diabólica sea derribada. Ahora, ¿por qué Dios permite la oposición del diablo? Si decimos Dios es todopoderoso, todo lo puede hacer el Señor, ¿quién puede parar lo que Él quiere? ¿Por qué entonces Dios permite la oposición diabólica? ¿Por qué? Escuche, esta es una frase que usted conoce ya, y es, Dios no quiere hijos bitongos, sino guerreros. ¿Sabe lo que es un niño bitongo, verdad? Los que se quejan por cualquier cosita, están llorando, lamentando. Cualquier problemita es un obstáculo grande para ellos, no lo cruzan. Alabado sea el Señor. Yo conozco un niño aquí que cuando fue a la playa, que era un miedo terrible, no quería entrar a la playa, bendito sea el Señor. Pero cuando entró y venció al gigante, entonces no quería salir de la playa. Dios no quiere niños bitongos, Dios quiere guerreros. Yo no sé si hay guerreros de eso aquí, hermano. Alabado sea Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que ser constantes en la oración y no desmayar? ¿Por qué? Porque por otro lado, Dios tiene su tiempo perfecto para hacer su obra. Nadie puede torcer el brazo a Dios, nadie puede manipular a Dios. Como decía uno, que era tan impaciente aquel hombre y quería paciencia y decía, Dios, dame paciencia, pero ya. No, usted no puede torcer el brazo a Dios. Dios obra cuando Él quiere, como Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Por eso, siga orando hasta que usted vea que la puerta se abrió. Siga orando hasta que usted vea que su familia inconversa se convirtió. Siga orando, siga orando, siga orando hasta que tú veas la mano de Dios obrando en tu vida. No desmayes. Gloria al Señor. Mire, usted tiene que ser como la viuda que dijo Jesús que era insistente. Ahí en Lucas 18 el Señor enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga, lo enseñó Jesús. Sobre la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Él dijo, había una viuda en una ciudad y había un juez injusto.
Y aquella viuda iba de continuo, estaba aquel juez malo y le decía, hazme justicia de mi adversario. Pero el hombre era tan malo, decía, no te voy a hacer justicia nada. Y la mujer seguía insistiendo y aquel juez, no te voy a hacer justicia porque era malo. Pero la viuda tenía un arma secreta, la insistencia. Y aquella viuda iba de continuo y todos los días, hazme justicia y hazme justicia. Y aquel hombre dijo, ay mi madre, aunque yo ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. Y dice Jesús, ¿vieron lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que no, sino que pronto les hará justicia. Entonces, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando Cristo venga, hallará creyentes como esta mujer que insistían en su clamor y en su fe para obtener lo que quería. Alabado sea Dios. Dios quiere una iglesia que ore sin cesar. Que clame, que insista. Dios no se molesta por eso, hermano. Al contrario, Dios nos está invitando a nosotros. Dios dice, clama a mí. Clama a mí. A Dios le gusta que su pueblo venga a Él y clame a Él. Jesús dice, el que pide, el que busca y al que llama se le abrirá. Nos están invitando, hermano. Entonces clama sin cesar hasta que tú veas que las puertas del cielo se abren para ti. Amén. Gloria a Jesús. Mis amados, déjeme decirles que la tercera consideración sobre la oración, para mí es la más importante de todas. La más importante de todas. La oración no es un derecho legal que tenemos los creyentes, sino un privilegio. Un privilegio. Entrar en la íntima presencia de Dios y llamarle Padre es un privilegio. Orar a Dios y ser escuchado por Él es un privilegio que tenemos. Y ese privilegio se lo debemos a Jesús. Una de las cosas que pasaron cuando Cristo murió en esa cruz, dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ustedes saben que el templo tenía 3 lugares, pero estaba el atrio externo, pero estaba dentro del templo el lugar santo y el lugar santísimo. Y esos 2 lugares estaban divididos por un velo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. Solo allí se manifestaba la íntima presencia de Dios en ese lugar. Y a ese lugar solamente podía entrar un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año y debidamente purificado, hermano. A ese lugar, si entraba sin purificación, moría. Es decir que no todo el mundo podía entrar en la íntima presencia del Padre, solo un hombre una vez al año. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que ese velo que nos separaba de esa presencia de Dios fue rasgado de arriba abajo. En otras palabras, a través de Cristo, usted y yo tenemos acceso a la presencia íntima del Padre. Aleluya. Es por eso que la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cada vez que te acerques a Dios en oración, nunca te olvides que estás allí gracias
a la sangre que Jesús derramó por ti. Fueron las heridas de su cuerpo lo que nos abrió el camino para entrar con toda libertad al lugar santísimo. Por tanto, no vayamos a la oración con arrogancia, sino con humildad. Con humildad. No vayamos a la oración pensando que somos merecedores de recibir el favor de Dios, sino sabiendo que solo por el sacrificio de su Hijo estamos allí. No obstante, a pesar de no merecer tan grande privilegio, sin embargo, Dios nos invita a acercarnos a Él con toda libertad. Dios es un Padre amoroso que nos invita a estar con Él. Gracias a Jesús tenemos libertad para entrar a la íntima presencia del Padre. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, acerquémonos, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mi amado hermano y hermana, acércate al trono de la gracia con toda libertad para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro, sabiendo que Jesucristo compró por nosotros ese inmenso privilegio de poder estar allí. Poder orar a Dios y ser atendido por Él es el gran privilegio de los hijos de Dios. Mi hermano, usa el privilegio de la oración. Los que no son hijos de Dios no tienen ese privilegio, pero los cristianos sí. Por eso, usa el privilegio que tienes de entrar con toda libertad a la presencia del Padre. Recuerda que el propio Dios es quien te dice, clama a mí y yo te responderé. Mis amados, cuando Jesús estuvo en esta tierra como un hombre, nos mostró la importancia de tener una vida de oración. Jesús oraba a su Padre todos los días. Había momentos en que Jesús pasaba una noche entera orando a su Padre. En otras ocasiones se levantaba muy de mañana, muy en la madrugada, para orar y estar con su Padre. Tan intensa fue la vida de oración de Jesús que los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. La Biblia es tan maravillosa que registra la manera en que Cristo oraba. Esto siempre me ha impresionado a mí, hermano. El conocer cómo es que Cristo oraba. El Espíritu Santo es tan maravilloso que nos reveló ese momento de intimidad. Y cómo Jesús lo hacía. En Hebreos capítulo 5, verso 7, dice ahí la Biblia, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oiga cómo oraba Cristo, con súplicas, con gran clamor y con lágrimas. Por eso que cuando Él iba a orar se apartaba de todo el mundo y estaba a solas con su Padre, y allí derramaba lágrimas, allí derramaba súplicas, allí gemía delante de su Padre, y sin duda estaba orando por ti y por mí. Amén. De esa manera, con súplicas, con lágrimas, fue que Él oró en Getsemaní. Mire lo que dice Lucas 22:39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Oiga la frase, como solía. Es decir, que Jesús acostumbraba a ir a ese lugar a orar. Tú y yo necesitamos tener un lugar a donde casi siempre vamos a encontrarnos con Dios. Necesitas tener tu propio Getsemaní, tu propio lugar, tu rinconcito donde siempre te encuentras con Dios. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos.
Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. En otras palabras, si tú tienes una vida de oración continua con Dios, usted se libra de caer en las trampas del diablo. Porque hay creyentes que caen en pecado y caen en pecado y vuelven a caer en pecado porque descuidan la oración. Pero dice Jesús, le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas. Oiga, no en una alfombra, no en aire acondicionado, en un monte con piedras, con serpientes, con animales. Alabado sea Dios. Allí se arrodilló Jesús. Bendito sea su nombre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la oración usted se rinde a Dios. En la oración usted le rinde su voluntad a Dios. En la oración usted le dice: Dios, que se haga como tú quieres que se haga y no como yo quiero, Señor. Y dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Amado, mientras más grande sea tu batalla, mientras más grande sea tu problema, más fuerte tienes que orar. El problema de la gente es que cuando ve que se pone la cosa color de hormiga, ahí mismo desmaya la oración. No. Mientras más fuerte es el problema, mientras más grande es la oposición del diablo, más intensamente tú tienes que orar. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mis amados, esta es una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Que cuando tenemos que orar, entonces es cuando dormimos. Cuando tenemos que estar buscando a Dios, entonces cuando se nos ocurre dormir. Por eso es que muchas veces caemos en las trampas del diablo, porque en vez de velar y orar, estamos dormidos. O si no, entretenidos en el teléfono, en las redes sociales, en cuantas cosas, hermano. Si tú quieres victorias en tu vida, levántate y ora. ¿Quieres una vida de victoria continua? Levántate a orar. Imita a Jesús. Busca el rostro de Dios intensamente. Y si la batalla se hace fuerte, ora más intensamente. No aflojes la oración. Sigue orando, mi hermano y mi hermana. Si quieres victoria, gloria al Señor. En Dios está todo el poder que tú necesitas para resolver tu problema. Pero ese poder solo se libera a tu favor cuando clamas a Él. ¿Por qué? Si somos hijos de Dios y tenemos el privilegio de entrar con toda libertad al Padre, no tenemos más victorias en nuestra vida. La razón es porque no tenemos una vida de oración profunda y constante con Dios. Esa es la razón por la cual no hay más victoria. Esa es la razón. No hay una vida de oración profunda y constante con Dios. Muchas veces tenemos tiempos muy superficiales de oración. Apenas unos minuticos de oración para ponerle a Dios una lista de supermercado. Padre, te pido que te pido en el nombre de Jesús, te pido en el nombre de Jesús, amén. Muy superficial. Una vida de oración profunda con Dios garantiza una vida de victorias continuas. Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, las victorias se ganan en lo secreto, en tu cuarto de oración.
a solas con Dios. Cuando usted se encierra con Dios y pasa tiempo con Dios, cuando usted sale de ahí, usted sale en victoria. Porque Dios te recompensa en público. Pero además, mi amado, la oración te permite conocer a Dios íntimamente. Si quieres conocer a tu Dios, ora constantemente. El rey David dijo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todo aquel que tiene una vida de oración profunda y constante con Dios, Dios le enseña. Dios se revela a esa vida. Porque hay gente que llevan años en la iglesia y no saben ni quién es Dios, porque no tienen una vida de oración con Dios. Es una vida de oración muy por encimita. Pero los que oran profundamente, los que se encierran con Dios, los que pasan tiempo con Dios a sola, Dios les enseña. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En lo secreto, dice David, Él me ha hecho comprender sabiduría. Cuando tú estás orando en lo secreto, Dios te habla y te dice: ¿sabes qué? Esa palabra que tú dijiste no está bien que tú la digas. Corrígete eso. ¿Sabes qué? Esto que hiciste me agradó. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y Dios te enseña. Aleluya. Mi amado hermano y hermana, Dios te está invitando a que te acerques a Él con toda libertad, sabiendo que tienes un privilegio que los no creyentes no tienen. Y todo gracias al sacrificio de Jesús. No hagas vana la cruz de Cristo. Ora, ora, ora. Los queridos amigos que nos van a ver después, yo tengo una palabra para ellos. Es cierto que la Biblia dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, que mientras la gente se mantenga alejada de Dios, mientras no reciban a Jesús ni el sacrificio que Él hizo por ellos en la cruz, Dios no escuchará sus oraciones. Podrán clamar a Dios, pero del techo no pasan. Porque dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no escucha a los pecadores. Pero también es cierto que Jesús nos enseñó sobre un hombre, un publicano, que fue al templo a orar. El publicano, hermano, era considerado el peor de los pecadores de la época de Jesús. El más grande de todos los pecadores, decía el publicano. Y este pecador fue al templo a orar. Oiga. Y dice Jesús que a pesar de su condición de publicano, sin embargo, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. ¿Y cuál fue la oración que este hombre hizo para que Dios lo escuchara? Dice Jesús que este hombre estaba de lejos, no levantaba su cabeza, no se atrevía a levantar la cabeza, y se golpeaba el pecho y decía una sola cosa: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí. Yo reconozco mi pecado, reconozco que soy un pecador, ten misericordia de mí. Y Dios respondió su oración, porque Cristo dijo que ese hombre regresó a su casa justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido.
Esa es la oración que Dios escucha de un pecador cuando viene a Él con un corazón humillado, pidiéndole que le perdone. Esa es la oración que Dios escucha de un pecador. Y eso fue lo que le pasó, mis amados, a uno de los dos malhechores que estaba colgado junto a Jesús. La Biblia dice que ese hombre, aún estando en esa cruz, que sus pecados lo llevaron a esa condición, dice que él se burlaba de Cristo. Pero Dios es tan misericordioso que le dio una última oportunidad a este hombre. Y ese hombre aprovechó su última oportunidad, porque se arrepintió públicamente y le dijo al otro compañero malhechor, dice, no injuries más a Jesús, porque nosotros sí merecemos lo que estamos atravesando aquí. Nosotros sí somos pecadores, pero Él no, Él es justo, Él es inocente. Y entonces clamó a Jesús con una oración que le salvó su vida para siempre. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados, hoy Dios puede cambiar tu vida para siempre. Si tan solamente tú clamas a Jesús como hizo este hombre. Hoy Dios nos está invitando a todos a clamar a Él, a orar a Él. Amén.